de asuntos. Esta es la explicación estándar. Hubo un caso cuando en la Corte empezaron a haber asuntos de competencia y asuntos que tenían que ver con telecomunicaciones, en fin, estos temas regulatorios en general, que fue bien interesante porque a mí me parecía que los jueces tenían que tener algunos conocimientos de economía pues razonables, ¿no? Al menos algunas cuestiones de microeconomía y entender algunas cuestiones, y entonces se organizaron algunos cursos para estas personas. Y vino una señora muy lista que es magistrada en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, una señora muy lista, y ella me dijo, cuando fui a México me puse, o para ir a México me puse a leer todas las decisiones en materia de competencia económica. Ah, mire usted qué bien. ¿Y qué encontró? Me dice, encontré muchas multas, encontré muchas formalidades, pero no encontré ningún criterio sustantivo. Digo, yo no, ya no le… Pero mi impresión es que no había criterios sustantivos porque como quienes estaban o estábamos en ese momento teniendo que trabajar sobre estos temas, no entendíamos el fenómeno sustantivo, entonces dábamos respuestas formales tratando de evitar hacer pronunciamientos sustantivos porque a lo mejor ni siquiera lo entendíamos. Esa es mi explicación. Si fuera así, entonces, ¿qué es lo que sucedió con el Tribunal de Competencia? Que se tomaron algunas personas que tienen una experiencia muy grande en materia administrativa, que es la materia general de estos casos, y ahí se les especializó para que tuvieran competencia y se les ha estado entrenando y dotando de un personal especializado. Eso es lo que básicamente llega a esa cuestión. Si siguen las cosas como van, yo creo que en el futuro tendremos tribunales especializados en otra materia, a lo mejor en cuestiones de ecología o de propiedad intelectual o de patentes y marcas, que sí son materias que requieren un conocimiento, insisto, que no es el del grueso general de quienes estamos en el puesto. Entonces creo que esa sería la cuestión. Y el otro tema que usted plantea es bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque las sentencias que nosotros dictamos, como viene una persona concreta planteando en un caso concreto y quiere una respuesta concreta, en muchas ocasiones nosotros nos limitamos a decir, otórguese, quítese, súbase a esa persona en concreto. Pero hemos encontrado algunos casos que son muy, muy, muy interesantes en el sentido de por qué no damos el lineamiento, no normativo, porque esta es la función de la sentencia, pero sí de lo que ustedes han mencionado aquí varias veces como política pública. Y el caso más interesante fue este. Se detiene una persona porque esta persona consume drogas. Esta persona inclusive dice, sí, yo consumo drogas. Muy bien. Se sigue el proceso penal con esta persona privada de su libertad. Se le sentencia y en la sentencia, como consume drogas, lo vamos a mandar a un tratamiento para ver si es posible quitarle este hábito. Entonces decíamos, en esa sentencia, ese es un criterio que sí tenemos en la sala. ¿Qué no sería mejor de entrada decir, oye, pues si te estás diciendo que consumes drogas y en la lógica del Código Penal eres enfermo, pues de una vez te mandamos al tratamiento y no te mandamos a la cárcel? Entonces, ahí no lo hicimos y la verdad que son de esas cosas que luego uno se arrepiente, no lo hicimos, pero lo que decíamos es, si el mundo fuera perfectamente lineal, perfecto, así, usted tendría que sustituir celdas por camas. Claro, no es así el mundo, pero entonces decíamos, pues tantas personas se van a prisión preventiva y eso significa 60 celdas, pues estos tiene que tener usted 60 camas más o menos en promedio de los chicos que pasan o de las personas que pasan de un lado a otro, etc. Y ese es el tipo de cosas que debiéramos o podríamos hacer. Es decir, oye autoridad, no es suficiente que hagas este tipo de cosas. Otros casos, tenemos algunos ejemplos de estados que repetidamente siguen fundando el acto conforme a una ley que se las hemos declarado inconstitucional 100 veces. Es un tiradero de dinero para ellos, para nosotros, lastiman a las personas. Entonces, no podemos hacer una exhortación, decir, oye, te hemos declarado 100 veces y si vienes 1000 veces más, te vamos a declarar 1000 veces. Te exhortamos a que cambies la norma, a que dejes de lastimar a las personas, a que dejes de perder tu tiempo y a que nos dejes de hacer perder el tiempo a nosotros. Porque ese asunto ya no va a haber modo de que lo cambiemos. Entonces, esa parte es algo de lo que estamos tratando de ver si nos animamos a hacer esas condiciones más
hombre, exhortativas, porque eso no es el sentido de la condena en el juicio, ¿eh? Tampoco, como no todos a la... No, eso no. Pero sí tiene un poco el sentido. Entonces estamos viendo si podemos entre esas cosas. Hay algunos países que los colombianos lo hacen muy bien en ese sentido, donde dibujan un poco más el problema para segmentos más amplios, pero hasta ahorita no se ha hecho en México. Rolando. Sí, bueno, para retomar nuestro litigio, José Ramón, muchas gracias para empezar por tu muy buena disposición, como siempre, a estar con nosotros en esta materia. Hemos discutido mucho en diferentes momentos, entre otras cosas, afortunadamente muchas más, sobre el tema del activismo de la Suprema Corte, que uno querría y ellos no, ¿no? Lo que se entiende. Pero cuando vino la reforma del 2011, bueno, nosotros nos planteamos, Mario Luis Fuentes lo publicó incluso en uno o varios artículos, que este era un paso que sí nos presentaba un desafío en materia no solamente de entendimiento de la transformación jurídica del Estado, sino en términos del diseño institucional del mismo Estado y de las formas que en este Estado deberían irse adoptando para elaborar la política económica y social de conformidad con lo establecido en los artículos sustanciales de la reforma constitucional, que son los primeros. Sí, es que ya no hablamos de garantías, hablamos de derechos humanos. Así de simple, pero eso nos lleva al tema de que los derechos sociales son derechos humanos, son interdependientes, son progresivos, etc. La doctrina se incorpora a nuestra organización del Estado, pero la organización del Estado no está hecha, decimos, digo yo, en este caso ya no, para no involucrar a Mario Luis y a otros. La organización del Estado no está hecha para que se cumpla con ese mandato constitucional. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, obviamente la población, la sociedad tomará conciencia tarde o temprano, reclamará y obligará a los gobiernos respectivos y eventualmente a la Suprema Corte a que desarrolle, ¿no?, normativamente, pero no solo normativamente, sino administrativamente la cuestión. Ese es un proceso que uno no puede sustituir, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta es, ¿la Suprema no debería plantearse la cuestión, puesto que se trata aquí sí de una obligación constitucional? Cambió la Constitución y el gobierno, en particular el Poder Ejecutivo, yo lo extendería al Legislativo, no están preparados para hacer honor a esos cambios constitucionales. Alguien debe hacerles ver eso. Ya podemos ser nosotros, el Seminario de la Cuestión Social, que lo hará seguramente, ¿no? Pero no debería ser la Suprema la que dijera, oye, la forma en que haces tu presupuesto, ya no digamos los alcances del presupuesto, la forma en que haces el presupuesto no está en congruencia con lo que dice la reforma constitucional. Así es de que prepárate a reorganizar tu manera de definir, de hacer, calcular el presupuesto. Un ejemplo al que con toda razón y derecho no afrontaste es el tema de ayer, del seguro del desempleo. En otras circunstancias yo diría, oye, Suprema, dile al Legislativo y al Ejecutivo que en general el seguro de desempleo cuando se financia con impuestos generales y no se financia con los fondos de los supuestos beneficiarios, que hay un problema de lógica incluso, ¿no? Esa sería la cuestión, hasta dónde, bueno, es culpa de él, ¿eh? No crean que estoy haciéndole trampa a nuestro invitado. Yo todas estas cosas las aprendí con él. Y tuvimos un seminario fascinante sobre litigio estratégico que hicimos junto con la Facultad de Derecho, la Suprema Corte, el abogado general y nosotros, en donde, no, bueno, los colombianos, pero también los indios
y los argentinos, nos hablaron de otras experiencias del Poder Judicial. Claro, en circunstancias muy especiales, lo de India era clarísimo. Después del autogolpe de la señora Nehru, la Suprema quería legitimarse y fomentó la movilización social para obligar al Supremo de allá a que estuviera a la altura de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Según la explicación que daban ahí, no sé si un colombiano, ¿no?, o argentino, era que era un problema de legitimación del Poder Judicial frente a la arbitrariedad de la señora de Indira, ¿no? Entonces, en fin, esa es la cuestión. ¿Hasta dónde debemos pensar en qué hay que llegar? Porque sí, digamos, con el cambio constitucional se refuerza la idea de que tenemos una organización de la administración pública pues muy insuficiente, para no hablar de deficiente, porque eso ya lo sabemos, ¿no?, pero insuficiente en términos estrictos del mandato constitucional nuevo. Yo empezaría, porque esa es mi desviación profesional, con el presupuesto y la política económica. O sea, el presupuesto que conocemos y la política económica que conocemos no tienen mucho que ver con este mandato de los derechos humanos como derechos sociales. Ya podemos decir, sabemos de antemano que no se puede cumplir con este mandato, con este presupuesto y esta política económica. Y estamos en peligro de que no solamente no se cumpla, sino se conculque, ¿no?, el mandato. Y ahí entonces el Poder Judicial, la Suprema Corte, ¿dónde la pondríamos, no? Claro, el camino que tú siempre has planteado es adelante con el litigio estratégico y vayamos acumulando casos, que las escuelas de derecho de todo el país se organicen para actuar en esta dirección. Y yo, desde luego, eso me parece importantísimo, porque entre otras cosas permitiría renovar la enseñanza del derecho, ¿no?, que es una cuestión que a ti te preocupa en particular, y me parece que tienes toda la razón. Pero yo no sé si habría que plantearnos algo más y habría que pedírselo a la Suprema Corte, ¿no? Sí, yo creo que la expresión correcta es pedírselo, porque pensemos el caso que estaban ustedes señalando del seguro del desempleo. Nosotros necesitamos, esta es la ficción y esta es la explicación, nosotros necesitamos un expediente en el cual actuar, y necesitamos actuar respecto de algo que ustedes nos digan, como sociedad, no quiere decir el seminario, no. Pero si viene mañana alguien y dice, oiga, yo creo que el seguro de desempleo tiene estos defectos y estas condiciones y tal y cual, porque yo creo que la forma, lo que tú planteas, bueno, muy bien. Allí sí entonces nos fuerzan a que nosotros digamos, muy bien, este es el problema, entremos al problema. Ahí sí tenemos esta posibilidad. Lo que resultaría muy complicado es que, insisto, la Corte se haga preguntas o la Corte esté contestando preguntas. ¿Y ahora qué vamos a hacer, compañeros? Pues a ver, vamos a… Pues, estaría muy peligroso. Más bien la lógica es, ustedes nos traen el caso. Si hay una autorrestricción, no una autorrestricción porque no es hay una restricción que inclusive está en el derecho inglés, en el derecho norteamericano, todo, que es los tribunales conocen de casos y controversias. La controversia significa que alguien se está peleando con alguien por algo. Y entonces, cuando se presenta ese litigio, nosotros asumimos el caso y muy bien, ustedes dos discuten esto, estupendo, entremos a la discusión. Yo creo que ahí sí podría ser. Estuvimos bastante cerca de discutir el tema de asignaciones cuando el presidente Fox vetó el presupuesto, ¿se acuerdan? En ese caso traía varios temas y dijo, ¿puede el presidente hacer observaciones al presupuesto? Dijimos sí. ¿Se las puede superar la Cámara si tiene las 2/3 partes? Sí, hasta ahí quedó. Pero al final había una discusión bien interesante que ya no hizo falta resolver nosotros porque ya se había resuelto el tema, pero era algunos partidas estaban destinadas a cosas súper específicas, que iban a poner, las tres que les voy a decir son verdades, unos aires acondicionados no sé dónde, iban a abrirse unas canchas de básquetbol no sé dónde, y se iban a comprar unas lanchas no sé en dónde. Las tres cosas son ciertas. Entonces dijimos,
bueno, ya no hubo necesidad por la forma en la que se votó el asunto, pero ahí nos estaban haciendo preguntas muy importantes en el sentido de si esto se puede dar o si esto no se puede dar, etc. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que sí, como sociedad, tienen, y esa es la parte del litigio estratégico, traer a los tribunales, satisfacer este tipo de cosas y forzar a la Corte a que diga, bueno, si esto tiene una dimensión constitucional y nosotros estamos aquí para garantizar la aplicación de la Constitución, pues demos una respuesta, será buena, será mal, etc. Está. Ahora, otra cosa que hemos hecho que es interesante en esto, sí nos hemos ido preparando para que cuando lleguen asuntos de este tipo, y ahorita voy a poner otros en los que sí nos hemos pronunciado, sí tengamos la mejor respuesta posible. Hemos tenido varios casos de salud bien complicados, VIH, SIDA, paternidades, etcétera, en donde sí hemos tenido que construir, o más bien, que pedirle a las instituciones que nos ayuden a construir respuestas que nosotros simple y sencillamente, porque los límites de nuestras capacidades, no estamos en aptitud. Una de esas es familia, que se me pasó decir, no es verdad esto de que la familia es un concepto. Los abogados, cuando no sabemos qué hacer con un concepto, lo lanzamos a otra disciplina. Por ejemplo, decía, no hablemos de la nacional porque la nacionalidad es un concepto sociológico. Bueno, pues a lo mejor sí, pero si está en la Constitución es un concepto que se juridificó y algo tenemos que decir. Ni modo que digamos competencia económica, pues es esto, y muerte, pues es un concepto, pues entonces vaciamos nosotros la Constitución, es una locura. Entonces yo creo que sí tendríamos que hacer o enfrentarnos con ese tipo de cuestiones y nosotros mismos allegarnos del mejor conocimiento posible para decir esto es así, esto es asado, y tratar de dar la mejor respuesta posible en esos casos. Pero lo que sí está hecho, todo el modelo es para que la sociedad o sus comunidades o lo que sea, traigan los problemas y nos fuercen a las respuestas. Insisto, a mí sí me genera temor el que nosotros mismos, porque acabamos siendo una junta de sabios ahí, verdaderamente fuera de toda relación democrática, nos preguntamos si nos parece bien el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo, luego nosotros nos contestamos y le imponemos a la sociedad nuestra respuesta, pues sí sería una cosa peligrosísima en este sentido. Ustedes traen las cosas y se les da la respuesta, a veces buenas, a veces malas, en fin, hay de todo, pero creo que esta es la forma. Y ahí sí creo que una sociedad que esté empujando a su corte para que diga cada vez más cosas, pues se va construyendo esto así. Pues José Ramón, muchas gracias por esta sesión de nuevo que nos permite un intercambio y un enriquecimiento de nuestras perspectivas. Te advierto y anuncio que estamos planeando nuestro foro por el México Social para este año, precisamente en estos términos, y de ahí en parte nuestra insistencia en tenerte aquí con nosotros tan temprano. Es decir, la idea es el México social, ¿no? Entonces, ¿qué política económica, qué relación, etcétera? Ahora la pregunta va a ser, bueno, ¿qué democracia constitucional necesita este país para un México social? Esa va a ser un poco la pregunta. Y queremos, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué tantos colegas están dispuestos. Te acordarás que hace años se intentó en Estados Unidos, pero aquí lo promovió también Clara Hussitman y otros, elaborar un presupuesto congruente con las tesis de derechos sociales como derechos humanos, ¿no? Luego lo conociste, no sé qué, la verdad no sé qué pasó con eso, supongo que no mucho porque nos hubiéramos enterado todos, pero la cuestión, entre otras, es esa, ¿no? Democracia constitucional, sí.